recuerdo una hazaña que hicimos allí. Un día, en este mismo canal, dijo Rafael Calderón que él ganaba con 65% Asua. Bien, lo grabaron en un programa de un amigo tuyo. Y yo dije, bien, yo estoy en Asua y viene Semana Santa. Y dieron en Asua, convocaron en Asua. Yo voy a hablar literalmente, no estoy hablando en lenguaje figurado, es literalmente que están hablando. Convocaron en la víspera de Semana Santa, que tú sabes que cae ahí mismo las elecciones después de Semana Santa. Claro. Nevera, estufas, lavadoras, abanicos, licuadoras, grecas, de todo lo que tú te puedas imaginar que se usa en una casa. Le dieron a todo el que quiso. Y ahora sí, Roberto Fulcar, Encarnación, ¿cómo compite con eso? Cuando no tengas fuerzas para competir, compites con estrategia y con cosas alternativas. Era Semana Santa. Yo llamé a todos los amigos míos de San Juan, productores de habichuelas, y les dije, colabóreme con habichuelas, por favor. Y yo llamé, por ejemplo, a John Sánchez, que hoy es hoy, yo estoy hablando de gente viva, el secretario general del PRM en Nueva York, y sus padres son de Batista. ¿Ustedes sembraron habichuelas este año? Sí, allá hay mucha habichuela. Mándame a buscar. Y yo reuní camiones de habichuela en Asua. Y yo mandé a fabricar 24 inmensos... hornos. Exacto. Ok. Hornos. Y mandé a buscar unos carderos de este tamaño. Y no hubo un barrio de Asua en el que no se sirviera casa por casa un vasofón, como decimos, lleno de habichuelas. Pero no hubo un balneario de playa o de río de Asua en que mi gente no estuviera sirviendo habichuela con dulce. Y el gobierno estaba dando whisky, mucho... De todo, como dan los partidos gobernantes en nuestra cultura política. Eso ha cambiado poco, tú sabes. Ha cambiado poco. Y sí, lo que yo le pido a Dios que nunca nadie me vea vinculado a eso. Y nunca nadie me va a ver vinculado a eso. Yo soy un coherente testarudo, yo no creo en eso. Bueno, eso fue histórico en Asua. Al otro día dijo Calderón que yo había apabullado en dinero a Asua. Y yo nada más le digo a un periodista, no fue dinero, fue habichuela. Ganamos por alrededor de 0.48% de las elecciones de Asua. Eso fue motivo de análisis de muchos comentaristas, de expertos, de politólogos. Me imagino que eso aumentó tus bonos como estratega dentro del partido. Porque tú eras más o menos, tú venías del viceministerio de Educación de Doña Milagro, pero no tenía todavía ese punch. A mí se me reconocía como buen pensador, como buen estratega, pero en la práctica eso fue lo que más me fortaleció. Porque además había un sentimiento muy personal del presidente Hipólito Mejía de ganar Asua, por el cariño que él siempre ha tenido por Asua, pero además porque tú sabes quién era Calderón para Hipólito Mejía. Bueno, no, Calderón, explícale. Ajá. Explícale, Calderón. Una persona clave, un técnico clave en su candidatura. Eso dolió. Y él dolió. Y yo recuerdo que él me dijo una frase que no quiero repetir. Profe, por favor, vaya a Asua y regáleme. Eso. Y yo me comprometí. Y le dije, cuente con eso, Pablo. Y yo no dormía para cumplir con eso. Pero cumpliste y el beneficiario fue Hipólito, aunque perdiera. Y entonces, ¿por qué el vínculo con Abinader y no continuaste con Hipólito, a quien le diste el regalo que quería? Porque recuerda que yo venía de apoyar las aspiraciones de Milagros Ortiz Bosch. Sí, claro. Y entonces Milagros Ortiz Bosch había perdido la primaria de Miguel Vargas, la del 8. Sí. Y después Hipólito Mejía había ganado las primarias a Miguel Vargas para el 12. De manera que yo originalmente nunca fui un activo del proyecto presidencial del presidente Mejía, aunque siempre tuve y cada vez mejor relación con él, con su familia, con Carolina, con el resto de sus hijos y con su difunta esposa, que era una santa para mí, y que la respeté siempre y que Dios la tenga en gloria. Entonces Luis se me acerca y comenzamos a conversar.
Y Luis enterado de todo lo que ha ocurrido. Recuerda que él fue candidato vicepresidencial para ese momento. Entonces él maneja todo esto, este expediente él lo maneja. Y recuerdo que un día me dijo, Roberto, ¿y cómo tú te estás haciendo en eso? Me dijo Luis Abinader siendo candidato vicepresidencial. Digo, yo estoy haciendo lo que Dios me permite todo, pero no estoy dejando de hacer nada. ¿En qué te puedo ayudar? Yo dije, mándame 2 camionetas para allá. Réntala, réntala tú y mándamela. Yo con esos temas soy muy delicado, muy cuidadoso. Y recuerdo que al otro día me mandó una camioneta para Asua porque yo estaba muy necesitado de vehículos para la movilidad de la gente y eso. Y comenzamos la conversación y algunos amigos comunes sirvieron de intermediario, nos juntamos y nunca olvido que yo escribí un cuestionario como de 3 páginas de preguntas claves que guiaban mi conversación con Luis Abinader de cómo él pensaba sobre este tema, sobre esto. ¿Qué es lo que quiere le pregunté, por ejemplo, ¿qué es lo que quiere un empresario con el país? Pregunta como esa. Usted estaba como en esa primera cita que uno invita a la muchacha de donde es, que le gusta Sabina, Lea Borges, es del Licey, de las Águilas. O sea, usted estaba como tanteando. Vamos a ver, déjame verlo. Y sostuvimos más de 10 conversaciones de ese tipo en seguimiento, hasta que finalmente llegamos a acuerdo, me comprometí a ayudarle con su campaña. Después en ese momento salió el compañero Tony Peña Guava, que era quien le coordinaba inicialmente su equipo, y a mí me correspondió coordinar sus campañas, porque no fue una, ni fueron la del 16 y el 20, fueron 5 procesos internos en el partido y 4 procesos externos, 2 presidenciales y 2 congresuales y municipales. De los 9, ganamos 8 y perdimos 1, el del 16. Y nosotros fuimos construyendo una identidad. Y en esas carreteras, en esos recorridos inmensos, eran ocasiones formidables para hablar de visión de país también. De ir, por ejemplo, a la línea noroeste y conversar sobre qué era lo que necesitaba la línea noroeste para su desarrollo. Luis construyó sobre áreas específicas de la economía y de lo social del país. Se construyó proyectos mentales acabados. En la campaña, Luis podía decirte claramente cuántas presas había que hacer y cuánto costaba cada presa del país. Cómo resolver el tema del agua, cómo resolver el tema de los productores agropecuarios. Temas fundamentales, temas de nación. Y en esas conversaciones hablamos, por ejemplo, del Ministerio Público Independiente o de eso. Por eso a mí me sorprende menos que a los demás el estilo de gobierno de Luis Abinader. Sí, porque la verdad es que al presidente Abinader le marcó mucho, para bien, el ser el hijo del doctor José Abinader era una carta de presentación en términos de honestidad, de integridad. Pero yo siempre he confesado que hasta ayer en la tarde, para mí, Luis Rodolfo era el hijo del doctor Abinader. Y le pasó a muchos. Sí, o sea, uno estaba muy centrado. Es como el mismo, qué sé yo, Omar Leonel. Bueno, para mí es difícil uno mirar a Omar como un dirigente político. Entonces, a Luis le afectó mucho en esos primeros años. Claro. Y quizás tienes razón, la sorpresa ha sido mayor, porque además la campaña negativa aquella, que estuvo muy bien hecha. Por cierto, hablando de estrategia. ¿Y qué le está sacando beneficio ahora a Luis Abinader? Eso habla muy bien de su salud mental. Cuando lo entrevistaron ahora, y la Toyota se está poniendo buena. No, eso habla muy bien de su salud mental. Tú relajarte de ti uno de los elementos que no es probablemente lo que más le valoran, pero yo, por ser más conocedor, es lo que más le valoro. Es la transformación de su discurso. La transformación de su discurso. Su capacidad para retener y articular lo que yo llamo las cuentas nacionales, que es lo fundamental para mí en un candidato presidencial o en un presidente de la República. Hay otra persona que maneja bien las cuentas nacionales de este país, que es el presidente Danilo Medina. Lo tengo que reconocer. Él te puede hablar de cifras, él te puede hablar de datos, él te puede hablar de geografía, él te puede hablar de territorio. Luis Abinader, siendo un hombre de ciudad,
aprendió bien a manejar. Sí, pero como yo lo entrevisté tantas veces, te puedo decir que hay un avance en la capacidad discursiva de Luis Abinader. El discurso político de Luis Abinader de la campaña del 15 y el Ni 16 parecido. no se me pareció. Ni parecido. Eso fueron unos pleitos muy Eso es lo que te digo, que reconozco esa evolución. Hay gente que hace la tarea y otra que no. Sí, exactamente. Esa evolución, esa disciplina de venir, por ejemplo, de un meeting de miles de personas, un meeting exitoso, donde una persona comúnmente sale de ahí enervado, feliz, lleno de alegría y sale a celebrar. Y él en el meeting decir, podemos reunirnos en una hora para ver tal tema, a 3 personas, a beber café y hacer una reunión. O sea, una voluntad de hacer la tarea. Ya te estaba presentando las credenciales de un presidente que escribe a las 2 de la mañana y pregunta, ¿tú estás durmiendo? Sí, no, o una sola palabra, ¿estás? Yo una vez le respondí, quisiera no estar. Sí, porque a las 2 de la mañana. Yo quería acotarnos ya. No es por nada. Pero los compañeros, cuando nos juntamos, hablamos de ese tema, no te han preguntado si estás. Nos preguntamos uno con otro. Guillermo Moreno, que es el líder político alternativo de mayor aceptación de todos, los pequeños grupos siempre ha estado muy arriba, pero hay un dato importante, Guillermo siempre fue, desde el 97 que salió de fiscal, siempre fue el político candidato de la indignación, de la injusticia, de las minorías, de la centroizquierda, de repente verse como candidato oficial de un partido del sistema. ¿Tú no piensas que eso le restó peso a su discurso político? Eso influye psicológicamente en el electorado. ¿Por qué? Porque en lo que nos exponemos públicamente, la gente por sí sola le construye perfiles. La gente no concibe a Pablo siendo entrevistado. La gente concibe a Pablo Martínez entrevistando. Claro. Por cierto, yo le dije a unos periodistas que me entrevistaron algún día, Dios tiene que darme la oportunidad de mi venganza. Me dijeron, ¿de qué? Digo, de entrevistarte. Sí, para yo gozar. Ven aquí ahora. Entonces, en Guillermo, como en muchas personas que le ha tocado jugar su rol digno, que es respetable, de reivindicador social y político de la nación, la gente un poco puede verlo como un tipo para exigir. No para dar. No para defender lo logrado. Exigir lo no logrado. Es diferente a defender lo logrado. Para demandar. Claro. Eso también hace que él necesitara de un apoyo militante y sólido de todo el liderazgo del partido. Pero lo fundamental es, bueno, falta otro factor. Yo no puedo ser mezquino. Su contrincante es un buen candidato. Yo faltaría a lo que soy si no digo eso. Omar Fernández es un buen candidato. Y entonces nosotros tenemos en la capital un partido revolucionario moderno, muy, muy, muy sólido, muy grande, muy penetrante, en clase media y en clase baja. Pero están abajo por pocos puntos, por mucho, empatados. Solo para terminar, para concluir de buena manera este análisis. Entonces, por eso es que tú ves que todo el liderazgo de nuestro partido en la capital, uno por uno, han estado haciendo acción con Guillermo Moreno, porque es el canal para conectar a Guillermo con la militancia del PRM en un periodo corto. Es por eso que tú dices, ¿por qué tantos actos? Porque tenemos poco tiempo. De manera que esa ha sido la motivación por la cual yo creo que a él le va a ir bien. Él lleva un rumbo ascendente importantísimo. Lo de ir bien es perder dignamente, un empate, ganar por muy poquito. ¿Cómo están los números del PRM en el Distrito Nacional? Mira, las dos candidaturas andan en medición al día que se grabe este programa. Sí, exacto. Falta un tramo de la campaña todavía. Andan muy cercanas. Ya. O sea, es muy ligera la ventaja de Omar. Con dos es muy ligera. Con dos tendencias contrarias. Omar que baja y Guillermo que sube. Cuando hay análisis. Es distinto de cuando hay un candidato estable y un contrario que está subiendo. Cuando hay más de dos candidatos, pues puede dar eso. Un candidato estable en un punto y dos más
uno subiendo y otro bajando. En este caso, hay dos candidatos fundamentales que son ellos dos. Uno sube y otro baja. Y eso le da ventaja a Guillermo Moreno. Indudablemente que, sobre todo en esa candidatura, en esa lucha por la senaduría del distrito, va a ser fundamental la capacidad logística. Los partidos tienen equipos que son los que hacen el gran trabajo, el día a día. Creo que va a depender mucho, porque la verdad es que es una muy ligera ventaja, un empate técnico. Hoy mismo no se sabe dónde está el dinero. Y cuando eso ocurre, creo que la logística, la capacidad del partido movilizar gente, no estoy hablando de la perversidad de nuestra la militancia, cultura política, sí. Eso va a ser fundamental. Claro. Roberto Fulcar, muchísimas gracias. No, pero un momentito. Sí, por favor. ¿Cómo cuántos primos tú tienes en Baní? Oh, muchos, sí. Claro que sí. No te puedo preguntar las novias que tuviste porque debo ser cuidadoso, no te quiero generar problemas. ¿Y ya para qué? Para lo que uno a lo como con cuántos tipos en Baní tú tocaste la guitarra, diste serenata y eso. No, acuérdate, yo era el serenatero oficial en mis años adolescentes. Entonces, hazme un favorcito, Pablo. Ajá. Diles que me ayuden a Julito, que voten por Julito senador. No. Para que tengamos un senador de luz. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, porque en el momento en que Julito es candidato y el PLD y la Fuerza del Pueblo no se unen, Julito, yo estuve mirando la última y pasaba lo del 63, creo que fue que vi, no sé por dónde anda en la tuya. Entonces yo ni me he referido a Julito Fulcar, que tú sabes, bueno, es lo mismo, tú sabes. Entonces, porque yo pienso que vamos a tener una oportunidad que ojalá que esta vez Baní tenga un representante peleón, en el sentido de que se llene de coraje en la defensa de los intereses de Baní. Y no hablo frente a Jesucristo, no, yo estoy hablando de su compañero de partido, los ministros que se alocan con Baní. Claro. Entonces uno va a apostar en que Julito va a ser ese senador que Baní ha necesitado durante mucho tiempo. Yo creo que es importante porque Baní ha tenido un gran problema, y no digo que sean buenas o malas personas, yo me refiero al tema, Roberto, de la defensa de Baní frente al poder, donde se toman las decisiones, el tipo que sea necio con un presidente. Sí, que llame a sus compañeros de partidos que son ministros, pero ¿me va a resolver o no me va a resolver? Incluso con alguna mala palabra por el medio. No, o sea, aunque sea el cubano. Claro. No, pero ven acá. O sea, yo creo que Baní necesita mucho eso. Y sobre todo, algo más importante que todo lo anterior es, Baní va a tener que pensar en unirse. Aquella Asociación por el Desarrollo de Santiago, que es mi modelo, porque yo soy hijo de esa asociación. O como la de Fundación. O Fundación, agrandar a Fundación de Sabana Buey. Que ha hecho más por Fundación que todos los gobiernos de la República Dominicana. Exactamente. Entonces tenemos el modelo. Ojalá que haya un movimiento por encima de San PRM, San Gobierno, PLD, Fuerza del Pueblo, el carajo. No, que nos una las voluntades de dos banilejos para crear un movimiento que peleemos todos en la misma dirección. Mira, esto es lo que nos unifica. Nos separa toda esa vaina, vota eso. O sea, ahora, aquí estamos de acuerdo. Correcto. Y él lo desea hacer, y a mí me consta, Julito es un articulador, tiene una capacidad mejor que yo para acercar gente, para acercar voluntades, y lo ha demostrado en el cooperativismo nacional e internacional. Claro. Pero además, él tiene dos condiciones especiales. Una, él es muy respetado por todo el gobierno. Y eso es un beneficio adicional para la provincia de Peravia, para Nizao, para Matanza, para Baní. Y ha hecho una propuesta que es la que más me cultiva, que es la propuesta de que entre todos los líderes de todos los partidos, de la sociedad, la comunicación, el empresariado, formulemos el plan estratégico de desarrollo de la provincia de Peravia y digamos, bueno, en los próximos 30 años, así es que queremos ver nuestra provincia. Que así sea. Y creo que lo vamos a lograr, Dios mediante. Buena suerte. Para adelante. Por eso lo quería invitar. Necesitábamos un poco saber cómo se ve esta campaña que ya termina desde la óptica del director de la estrategia de la campaña del gubernamental PRM. Roberto Fulcar, Encarnación, nos ha acompañado. Sean felices, si es en familia, mucho mejor. Y lo digo una vez más, aún nos queda la palabra.